Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Empecemos con varias preguntas sobre la política nacional. Número 1, la pelea entre Elon Musk y Trump tras la compra de Twitter divide las fuerzas conservadoras. Número 2, si Trump decide postularse, ¿quiénes serían sus contrincantes en una primaria republicana? ¿Se abstendrían los pesos pesados del partido como Ted Cruz, Marco Rubio o Ron DeSantis? Y por último, ¿qué será más determinante para las elecciones de medio término en noviembre? ¿La guerra de Ucrania o la economía interna? Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Hoy tenemos con nosotros, para estas preguntas, ¿no? Son tantas a la vez, a un estratega político, Emiliano Antunes. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto. No, el gusto es mío. Vamos a empezar por el principio, como diría un filósofo de mi barrio. Esta pelea entre Elon Musk y Trump tras la compra de Twitter, yo quiero saber si divide las fuerzas conservadoras. Pero antes, vamos a ver las cosas que dijo hoy Elon Musk. Me parecieron, claro, ya sabemos que Trump primero dijo que no iba a regresar, que era una plataforma aburrida, etcétera. Pero dice Elon Musk, Truth Social, que sería como la red social de la verdad, ¿no? Dice que es un nombre terrible que existe solo porque Twitter censuró la libertad de expresión. Luego dijo más todavía, dijo, debería llamarse trompeta en su lugar. Es una traducción, ¿no? Por supuesto. Y por último dijo, espero que hasta mis peores críticos, este es Elon Musk, permanezcan en Twitter porque eso es lo que significa la libertad de expresión. Lo cierto es que Twitter bajó y la red social de Trump pues se rompió récord de personas que se pasaron a ella. ¿Se están dividiendo las fuerzas conservadoras? Yo diría que lo que quiere hacer Elon Musk va un poco más allá de conservador o liberal, sino es lo que quiere, su intento, no sé si lo va a llevar a cabo así, es que se abra más el diálogo entre las personas con la mínima o sin censura ninguna, excepto, tú sabes, cosas de profanidad y cosas de eso, pero que las personas puedan interactuar, porque lo que está pasando es que entonces los conservadores tienen su canal de noticias, los liberales tienen el de ellos. Ahora las plataformas sociales, los conservadores van a tener su plataforma social y los liberales van a tener los de ellos. Entonces la gente no están escuchándose. Entonces la gente se tiene que escuchar porque no todo el mundo, nadie tiene la verdad, toda la verdad o la verdad absoluta. Y hay que escucharse y hay que hablar también para a veces bajar el nivel, el tono, porque cuando no se hablan y de momento hay un encuentro, es un choque, no es una conversación constante que las personas van, y yo conozco al oponente, sí, fulanito, mira, no me gusta lo que piensa de esto, lo otro, pero no es mala gente. ¿Tú crees que hay que exponerse a los criterios distintos a los de uno? Claro. Siempre. Las personas tienen que ponerse a esos criterios para ver, para probar su criterio en realidad. A ver si y hay cosas que nunca vamos a ponernos de acuerdo. Es decir, hay personas que nacen con la beta de ser una liberal en el término moderno, porque liberal era otra cosa históricamente, o conservador. O libertario. Bueno, en el resto del mundo, en Europa, por ejemplo, el término liberal no significa en absoluto lo que se dice. Claro. Estados Unidos, de hecho, yo creo, y tal vez Gran Bretaña, manejan al revés el término liberal que en el resto del mundo, ¿no? Sí, porque lo liberal antiguamente era una persona que no quería que se intrometiera el gobierno en la persona, que ciertas cosas son conservadoras, ciertas cosas son de los liberales modernos, pero no es lo que se le dice. Un liberal en Europa es un hombre de centro derecha. Exacto. ¿No? Por eso algunos te dicen, yo soy un liberal en el concepto europeo. Sí, ¿no? O el concepto histórico de la palabra. También, claro. Exacto. Entonces, en ese sentido sí. Pero lo que quiere hacer Elon Musk es eso. Trump lo que quiere obviamente es crear una red social para que los republicanos interactúen entre ellos. Twitter, de cierto modo, era ese es Trump el que... sí, el de Trump te digo. Él quiere, lo que él quiere es interactuar, porque eso crea energía política. Vaya, no se lo critico. Todo, y lo bonito de todo es que ambos son negocios privados. Es decir, Twitter era un negocio privado, obviamente
con inclinaciones demócratas, liberales, socialistas, porque censuraban ciertas cosas que no debían haber censurado. Facebook tiene el mismo problema. Pero al final del día son entidades privadas. Pero lo interesante de esto es que ahora son los demócratas, ¿no? Los que dicen que estas son entidades privadas, no las puedes tocar. Bueno, pero ese... entonces era mayormente demócrata. Pero yo escuché ayer que el presidente va a intentar una ley, una aplicación de la ley antimonopolio contra Twitter. Fue lo que entendí de lo que se estaba diciendo. A mí todo lo que tiene que ver, sea un republicano o sea un demócrata que lo esté haciendo, que tenga que interfiera con lo que es básicamente un negocio privado, me preocupa, porque todo el mundo sabe. Es decir, que Twitter tenía una beta de ideología hacia la izquierda. Y ahora, qué casualidad que cuando Elon Musk va a comprar a Twitter es que de momento se aparece el presidente, que es demócrata, con el tema antimonopolio. Ahora, yo escuché a un especialista en esto de que no nos estamos escuchando, que decía que uno puede pasarse en las redes sociales e incluso en la televisión y la radio, con esto de que hay radios republicanas, radios demócratas, estaciones de televisión de una inclinación o de la otra y redes sociales iguales, que uno podía pasarse la vida solo escuchando los argumentos que comparte sin jamás exponerse al otro. ¿Eso es cierto? Sí, es muy posible. Es más, Google y no sé a qué nivel Twitter, los medios saben, pero Google en sí, el search engine, sí, ellos, por la forma, los artículos que usted mira, los searches que tú haces, ellos más o menos saben la tendencia política de esa persona y le dan ciertos artículos y cierta noticia. Alimentan tus juicios previos, para no decir prejuicios. Exacto. Bueno, son prejuicios. Pero son juicios previos. Pero entonces eso sí te alimentan con la noticia que ellos piensan que más te va a interesar a ti, pero en realidad lo que están haciendo es nada más dándote es creando un echo chamber. ¿Y qué tiene eso de malo? Yo lo veo malo en el sentido de que uno debe estar, por lo menos en los términos de las ideas y las conversaciones y los debates, debe estar expuesto a todo. Y siempre hay que mantener, a mi criterio, civilidad en todo esto. Es decir, el uso de profanidades, de hacerle amenazas a las personas, no tiene ningún lugar en estos intercambios entre diferentes ideologías. Y a veces las personas, y esto se ha estudiado a fondo, la persona nace con cierta ideología. Puede que cambie, puede que haya un trauma durante la vida. Como decía, no es como el anuncio ese famoso de una chica cover girl no nace, se hace. ¿Cómo es? No voy a decir que se nace republicano, se nace demócrata, sino uno no sabe que existen esas... Pero se nace con tendencias no sé, determinismo genético es ese, ¿no? Bueno, sí, pero existe la genética. No sé, genética política. Sí, ok, claro, no voy a entrar ahí. Segunda pregunta, si Trump decide postularse, ¿quiénes serían sus contrincantes en una primaria republicana? Te la mezclo con la tercera, ¿qué? Si los pesos pesados del partido, Ted Cruz, Marco Rubio, Ron DeSantis, etcétera, si Trump se postula, ¿ellos lo retarían? Por ejemplo, ¿DeSantis retaría a Trump? Bueno, se me va a escapar el nombre, pero hay una organización grande republicana porque hay personas que dijeron no, I'm never Trump o whatever, o lo que sea, pero no eran realmente republicanos y se fueron con una beta, porque tú no puedes ser republicano un día y porque Trump es republicano irte para ser demócrata, porque eso no tiene... Tú puedes serte independiente, puedes participar menos entre los republicanos, todas esas cosas se valen, pero irte para los demócratas no eras republicano, porque Trump no tiene razón por qué echar, tú sabes, para que la persona se vaya. Ahora, dicho eso, esta organización está apoyando un candidato en Ohio, que es el que va en contra, que creo que se llama Mandel. Sí, pero no es de estos pesos pesados, ¿no? No, él no. Es decir, Mandel no es el peso pesado es lo que está detrás de él. De Mandel, que es se me escapa el nombre, Tax Watch, tiene un nombre de eso de impuestos, pero es una organización que levantó casi, creo que cientos millones de dólares en la última, y ellos van, pero inclusive es muy interesante porque ellos van en contra del candidato de Trump, pero
critican el candidato que Trump endorsó porque este candidato anteriormente había criticado fuertemente a Trump. Es decir, ahora ellos están criticando a Trump Sí, es por apoyar a un individuo que antiguamente lo criticó. Como esto de donde dije Diego, el hecho de que el líder de la actual minoría del Congreso, que es la minoría republicana, ¿no? McCarthy, haya dicho lo siguiente. Bueno, primero está el problema de que él supuestamente pidió que Trump renunciara, después dijo que no, pero más o menos las palabras, hay un audio que algunos dicen que no es verdadero, donde dice lo siguiente. A ver. Bueno, lo leo entonces, dice, ahora este es un temor personal que tengo, no quiero entrar en ninguna conversación sobre el indulto de Pence. De nuevo, la única discusión que yo tendría con Trump es que yo creo que esto pasará y mi recomendación sería, usted debe renunciar. Es decir, esa sería mi propuesta, pero no creo que él la aceptaría, pero no sé. ¿Crees que la conversación, que no es solo audio, es real? Bueno, mira, lo del 6 de enero, no sé hasta qué nivel llega. Yo de lo que he visto hasta hoy en día, quizá había una intención, quizá había algún pensamiento, pero para hacer una cuestión legal y una cuestión donde tú puedes pero más que ese tema es la idea de que si esto es cierto, hay una corriente que no creo que se haya apagado fuertemente dentro del Partido Republicano que preferiría que Trump se quedara en su casa, ¿no? Bueno, no, y le voy a decir otra parte de esa, que para mí es lo más, yo soy independiente, pero tengo más tendencia a los republicanos que a los demócratas. Y a mí me chocó mucho que cuando quedaron las dos primarias de Georgia, ¿okay?, que Trump en ese momento pudiera haber dicho, mira, Cabero, pasó lo que pasó, pero yo quiero asegurarme que esos dos asientos de Georgia salgan republicanos. Él no tomó esa decisión. Él se fue con que me robaron esto y me hicieron lo otro y acusar a tanto el secretario de Estado como el gobernador, que son republicanos de Georgia, de ciertas cosas que en realidad, dicho por el mismo claro, Attorney General de él, Bob Barr, que no estaban anclados en ninguna certeza, y podemos argumentar eso, pero la realidad es que en ese momento era circular a todo el mundo y asegurarse que por lo menos para el resto de nosotros, ¿no?, para el país, si él se ocuparía de eso, que esos dos senadores salieron republicanos. ¿Qué hizo? Se formó el tirijala ese. Los republicanos, muchos no salieron en las áreas rurales, se vieron los números en las áreas rurales de Georgia, y ahora tenemos un Senado 50-50 con 20 problemas que no teníamos que haber tenido. Después de noviembre yo creo que se van a tirar las cartas sobre la mesa, claro, según los resultados, ¿no? Quienes ganen según quien los apoye. Pero yo creo que, volviendo a la pregunta, yo creo que DeSantis, con los 100 millones que levantó últimamente, está mandando un mensaje fuerte de que él no se va a echar para atrás.